Imagina por un momento una vida que se teje entre el vaivén del mar y la responsabilidad de la oficina, una existencia donde la oración y la decisión empresarial se dan la mano. Ese es el relato de Enrique Ernesto Chou, marino, esposo, padre, empresario y un hombre cuya fe marcó cada gesto, palabra y decisión. Hoy te invito a zambullirte en su historia, a conocer no solo los hechos sino el alma que los movió. Caminaremos desde sus orígenes hasta su reconocimiento como venerable en 2021, y descubriremos qué nos dice su testimonio en los tiempos que vivimos. Enrique nació en Buenos Aires en 1921, en una familia que heredó el esfuerzo y la perseverancia de la inmigración. Ese hogar sencillo y trabajador le enseñó valores que más tarde serían sus guías: la honradez, el amor al prójimo y el sentido del deber. Desde niño mostró curiosidad por el mundo. Los mapas, las historias de navegación y las conversaciones junto al puerto lo marcaron profundamente. Fue la conjunción de una familia creyente y un entorno que valoraba el trabajo lo que plantó en él la semilla de una vida orientada al servicio. La educación católica que recibió no fue solo doctrina, fue un ambiente donde se practicaban la oración y la caridad. En la mesa familiar se discutían responsabilidades, se hablaba de compromiso y se atendían las necesidades del vecino cuando era necesario. Aprendió que la fe no era un ornamento, sino una fuerza que debía traducirse en acción concreta. Esas primeras lecciones no eran grandilocuentes, sino pequeñas gestas de coherencia cotidiana: devolver lo que no era suyo, acompañar a un vecino enfermo, ofrecer lo poco con generosidad. La llamada del mar encontró en Enrique una respuesta natural. Ingresó a la escuela naval, donde la disciplina se convirtió en hábito y la camaradería le dio un sentido profundo del deber hacia los demás. Para un joven, la escuela naval no solo forja técnicas y conocimientos, moldea el carácter. Allí aprendió a tomar decisiones bajo presión, a valorar la cadena de responsabilidad y a entender que el liderazgo verdadero se manifiesta en servir primero. El mar le enseñó también la humildad. Frente a la inmensidad del océano, el hombre descubre su fragilidad y simultáneamente su capacidad para colaborar. Cada guardia, cada maniobra, cada noche encubierta fueron lecciones que luego aplicaría en la administración empresarial: planificación, previsión, cuidado del equipo y atención a los detalles. La experiencia naval le dejó una brújula moral que orientaría no solo su vida profesional, sino su testimonio cristiano. Al incorporarse a la vida civil, Enrique contrajo matrimonio con Beatriz, con quien formó una familia numerosa. Ese hogar fue, para él, campo de formación de virtudes, paciencia, diálogo, responsabilidad afectiva y compromiso con la educación de los hijos. Ser padre fue, para Enrique, una vocación en la que puso la misma exigencia moral que había aprendido la Marina: coherencia entre lo que se predica y lo que se vive. En la intimidad del hogar, la fe se practicaba de forma sencilla y constante: oraciones en familia, participación en los sacramentos y atención a los más necesitados desde la vecindad. Sus hijos recordarían más tarde no solo los consejos sino los gestos: un padre que escuchaba, que corregía con cariño y que enseñaba mediante el ejemplo. Esa vida doméstica fue incubadora de la coherencia que caracteriza su legado: un hombre cuya religiosidad no era teatral, sino práctica y entrañable. Enrique no abandonó su vocación social al incorporarse al mundo de los negocios. Al contrario, trasladó su ética naval a la gestión empresarial. Trabajó en actividades vinculadas al comercio exterior y la marina mercante, y con el tiempo asumió cargos de responsabilidad. Pero su enfoque fue siempre distinto del empresariado meramente lucrativo. Para él, las empresas eran instrumentos con capacidad transformadora. La pregunta constante que se hacía era simple y profunda: ¿esta decisión honra la dignidad de las personas afectadas? Esa perspectiva lo llevó a impulsar prácticas laborales más justas para la época: atención al bienestar de los trabajadores, búsqueda de condiciones más dignas y un estilo de liderazgo cercano y accesible. No se trató de medidas populistas, sino de políticas coherentes con una visión antropológica que situaba a la persona como centro. Enrique promovía formación profesional, programas de apoyo familiar y, sobre todo, una cultura corporativa donde el diálogo y la escucha eran prácticas habituales.
El compromiso de Enrique con la vida empresarial estuvo fuertemente influido por la doctrina social de la Iglesia. Esta enseñanza, que busca aplicar el Evangelio a la vida social y económica, encontró en él un defensor activo. No limitó su fe a lo privado, participó en círculos de estudio, en organizaciones católicas y en foros donde se discutían las implicaciones éticas del management y la economía. Para Enrique, el principio de la dignidad humana y el bien común no eran fórmulas teóricas, eran criterios prácticos para la toma de decisiones. Cuando surgían tensiones entre rentabilidad y justicia, su brújula moral le indicaba priorizar la persona. Eso no significaba ignorar la eficiencia, sino comprenderla en su justa medida. Una empresa sana es aquella que combina productividad con justicia y solidaridad. La caridad de Enrique tuvo muchas caras, pero una característica común, la discreción. Prefirió la ayuda silenciosa a las grandes declaraciones públicas. En su actuar encontramos gestos concretos: apoyo a la educación de niños pobres, ayudas a familias en emergencia y soporte económico para iniciativas que promovían la formación personal y profesional. Muchas de esas obras no fueron publicitadas, sus beneficiarios guardaron el silencio por agradecimiento y respeto. Esa humildad revela una espiritualidad profunda. La caridad que busca el aplauso pierde su pureza. Enrique donaba con sencillez, visitaba a los necesitados sin ostentación y promovía proyectos que empoderaban en lugar de crear dependencia. Favoreció la creación de oportunidades duraderas, becas de estudio, capacitación laboral y programas que generaban autonomía. Ese enfoque muestra su comprensión madura de la caridad como servicio integral. El liderazgo de Enrique se caracterizó por una escucha activa y una disposición a la cercanía. No aceptaba la separación entre negocios y persona. Visitaba las empresas, hablaba con los empleados, conocía sus dificultades y buscaba respuestas concretas. Para él, la autoridad implicaba responsabilidad y cercanía, no distancia y frialdad. Ese enfoque organizacional produjo resultados: mejor clima laboral, mayor compromiso de los trabajadores y una reputación de justicia que, a la larga, favorecía el buen desempeño. Enrique entendía que la confianza se construye con transparencia y coherencia. Su ejemplo es una invitación a los líderes de hoy. Ejercer poder con rostro humano transforma no solo empresas, sino realidades sociales enteras. La coherencia que caracterizaba a Enrique hundía sus raíces en una vida espiritual profunda. No era un hombre de gestos ostentosos, sino de prácticas sostenidas: la oración diaria, la lectura espiritual, la participación en los sacramentos y la vida parroquial. Esos hábitos no eran evasión del mundo, sino fuente de energía para comprometerse mejor con él. La oración le daba calma en la toma de decisiones y esperanza frente a la adversidad. Los sacramentos alimentaban su sentido de pertenencia a una comunidad mayor y su convicción de que el servicio al prójimo es expresión concreta de la fe. Esa vida interior se traducía en gestos simples pero constantes: tiempos de recogimiento antes de cada decisión importante, confidencias con un sacerdote, asistencia a la Eucaristía cuando sus obligaciones se lo permitían. Para Enrique, la espiritualidad y la gestión no eran compartimentos estancos, se alimentaban mutuamente. Su experiencia demuestra que la fe, cuando es auténtica, no debilita la lucidez empresarial, sino que la orienta hacia el bien común. Llegaron, como a todos, las pruebas. En los últimos años de su vida, Enrique se enfermó. La enfermedad fue una estación de purificación y entrega. Frente al dolor mantuvo una actitud serena y confiada. No buscó protagonismos, no reclamó atenciones extraordinarias, sino que vivió cada día con sencillez y esperanza. Su comportamiento a la enfermedad fue coherente con la vida anterior: mantener la dignidad, cuidar de su familia hasta donde le fue posible, y ofrecer el sufrimiento como una forma de unión con quienes padecen. La forma en que vivió esos días finales dejó una enseñanza poderosa a quienes lo rodearon. La fidelidad a Dios se prueba también en la hora de la oscuridad. Él no consideró la enfermedad como castigo ni como derrota, la vivió como parte del misterio humano, con la confianza de quien ha trabajado para la justicia y la caridad. Su muerte, en 1962, fue el cierre de una trayectoria coherente, un adiós sereno que mantuvo su sello de integridad hasta el último suspiro.
Tras su partida, su obra y su testimonio no se disolvieron. Familiares, amigos, excolaboradores y beneficiarios custodiaron cartas, testimonios y recuerdos. Aquellas personas que habían recibido su ayuda o que habían sido testigos de su estilo de liderazgo comenzaron a narrar sus experiencias, relatos sencillos de favores anónimos, de decisiones justas en las que muchos resultaron beneficiados, de oportunidades creadas para jóvenes que luego pudieron sostenerse por sí mismos. Esa memoria viva fue el germen de la valoración que, con el tiempo, impulsaría la causa para su reconocimiento por parte de la Iglesia. La apertura formal del proceso de beatificación no es un acto religioso impulsivo, es un estudio riguroso. Se recogen testimonios, se analizan escritos, se verifica la habitualidad de las virtudes y se comprueba si la vida del candidato estuvo marcada por una práctica constante y heroica de la fe, la esperanza y la caridad. En el caso de Enrique, los expedientes reunidos mostraron no solo actos aislados de generosidad, sino una conducta sostenida, una vida en la que la fe permeaba decisiones cotidianas, donde la preocupación por la dignidad humana era norma y no excepción. Ese recorrido culminó en 2021 con un reconocimiento significativo. La Iglesia lo declaró venerable, reconociendo la heroicidad de sus virtudes. Ser declarado venerable significa que el individuo vivió las virtudes cristianas con intensidad y continuidad. No equivale a la beatificación ni a la canonización, las cuales requieren el reconocimiento de milagros, pero sí constituye un hito que permite a la comunidad reconocer públicamente el valor ejemplar de su conducta. La declaración de Enrique como venerable es una afirmación de que su vida es modelo de santidad laical posible en el mundo del trabajo y la familia. ¿Qué nos enseña hoy ese reconocimiento? Primero, que la santidad puede germinar en ámbitos aparentemente mundanos, en la empresa, en el puerto, en la mesa familiar. Segundo, que la coherencia entre fe y acción cotidiana produce transformaciones reales y perdurables. Tercero, que el liderazgo basado en la dignidad humana no es solamente deseable, sino efectivo y reparador en sociedades heridas por desigualdades. Los testimonios contemporáneos que acompañaron su causa ofrecen escenas concretas. Un empresario que recuerda la voz pausada de Enrique resolviendo un conflicto sin humillar a nadie. Una madre que relata la oportunidad de estudio que permitió a su hija sostener un proyecto de vida. Un trabajador que, años después, reconocía que la ayuda recibida le devolvió la estabilidad necesaria para formar su propia familia. Estos relatos muestran que la acción cotidiana, repetida y humilde, obra milagros silenciosos que, aunque no siempre registrados por la historia oficial, transforman destinos. Desde la perspectiva teológica y social, la figura de Enrique plantea preguntas esenciales para el presente: ¿cómo articular productividad y justicia social? ¿Cómo formar líderes que sepan combinar eficiencia con ternura? ¿Cómo evitar que la economía se convierta en un mecanismo deshumanizante? Sus respuestas no son fórmulas mágicas, sino disposiciones prácticas: escuchar, priorizar la dignidad, crear oportunidades de formación, sostener proyectos que promuevan autonomía y no dependencia. Sus lecciones pueden traducirse en acciones concretas para distintos actores. Para los empresarios, incorporar criterios éticos en las decisiones estratégicas, establecer canales de diálogo con los trabajadores, invertir en formación profesional y en programas que vinculen empresa y comunidad. Para los trabajadores, promover la participación activa en la mejora de condiciones laborales y la cohesión solidaria entre compañeros. Para las familias, cuidar la educación afectiva y moral de los hijos, fomentar la oración y el sentido del deber. Para la Iglesia y las organizaciones sociales, apoyar procesos que traduzcan la doctrina social en políticas públicas y programas de impacto real. El contexto actual, con globalización, competitividad extrema y precariedad laboral en muchos sectores, hace que el ejemplo de Enrique sea más pertinente que nunca. Su vida recuerda que las estructuras económicas pueden y deben ser moldeadas por criterios de justicia, que la escala del beneficio no puede medirse solo en cifras, sino en dignidad preservada. Nos invita también a recordar que la caridad efectiva no reduce a las personas a receptoras pasivas, debe estructurarse para capacitar, formar y dejar capacidades permanentes en quienes la reciben. Si miramos sus actos con atención, notamos otro rasgo: la discreción humilde.
Enrique prefería actuar sin búsqueda de reconocimiento público. Muchas de las ayudas que brindó no fueron registradas. Las personas que las recibieron guardaron el silencio por gratitud genuina. Ese estilo nos recuerda que la autenticidad ética suele aparecer en la austeridad de la acción y en la entrega sin aplausos. No se trata de esconder el bien, sino de vivirlo sin protagonismos, dejando que el impacto hable por sí mismo. Hoy, al evocar su figura como venerable, la invitación no es idolatrar su persona, sino asimilar su estilo. La santidad no consiste en reproducir gestos externos, sino en cultivar una disposición interior, el amor a Dios manifestado en amor al prójimo. Esa disposición, aplicada en la empresa, la familia, la política y la comunidad, puede generar cambios estructurales cuando se repite y multiplica. Desencadenar efectos que, con el tiempo, transformen realidades. Antes de terminar, quiero dejarte con un desafío práctico inspirado en su vida. Identifica en tu entorno una pequeña injusticia o una necesidad concreta. Piensa en una acción que puedas implementar en la próxima semana para aliviar esa situación. Puede ser una conversación con un colega, proponer una mejora en tu lugar de trabajo, apoyar la educación de un joven o simplemente dedicar tiempo a escuchar y acompañar. Pocas acciones repetidas con vocación de servicio pueden desencadenar efectos que, con el tiempo, transformen realidades. Enrique Ernesto Chou nos muestra que la grandeza no siempre lleva mantel ni discurso. Muchas veces se viste de trabajo cotidiano, decisiones firmes y caridad discreta. Su historia es testimonio de que la fidelidad a Dios se verifica en la coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Que su vida nos inspire a hacer de cada jornada una oportunidad para construir dignidad y esperanza. Gracias por acompañar este recorrido. Si su historia te conmovió, compártela y déjala sembrar preguntas en las personas que la escuchen. La santidad es posible, y comienza en los actos humildes de cada día.